recorridos que hemos hecho en partes del país, en lugares arqueológicos, nos dicen, nos explican que la roca es energía petrificada, una energía sólida, pero que finalmente es una expresión que está ahí siempre presente. Y entonces que a veces cuando uno hace el propio pateo a una roca o cualquier recurso de la naturaleza, y si no lo hacemos de manera consciente, estamos empezando a cometer una serie de imprudencias, de faltas de respeto a la naturaleza. Acuérdense que el ser humano es equilibrio, ¿no? El ser humano, naturaleza. No lo podemos separar. Lo que nos sucede hoy en día en las sociedades modernas, nuestros problemas justamente vienen de eso, porque hay una separación de la naturaleza con lo humano. Entonces queremos separar una cosa cuando somos algo único, pues junto, que todo el tiempo va. Entonces siempre hacer esa expresión de respeto a todo lo que uno ve, toca y demás. En el caso de la flora, los árboles y demás, ustedes saben que todavía las personas mayores piden el permiso a través de una oración para talar o cortar un árbol, ¿sí? O sea, lo haces con una necesidad que tú tienes, entonces la propia naturaleza entiende que lo necesitas. Pero no es solamente llegamos y arrasamos, ¿no? Todo tiene una lógica. Entonces, explicaba un poquito esto, damos un minutito donde cada uno de nosotros, a su estilo y a su manera, pedimos el permiso debido para que todo salga bien y que podamos realizar nuestro recorrido y podamos regresar también de manera correcta y adecuada. Entonces, si les parece, yo lo cuento a partir de ahora, un minutito, y hacemos esa reflexión que puede ser en silencio, quien quiere expresarla. Muy bien. Bueno, pues gracias por ese esfuerzo que todos hacemos, cada uno de nosotros, respetando pues las creencias y ideologías de cada uno de los aquí presentes. Entonces, algunas indicaciones. Miren, vamos a subir. Voy a decir por dónde vamos a subir. Vamos a ir por acá. Ahorita yo me voy enfrente. Vamos a cruzar un alambre. Ahí con todo el cuidado nos ayudamos para cruzarlo. Y entonces subimos y estaríamos en la entrada del sitio. Las indicaciones serían las siguientes. Vamos a hacer el recorrido primero por el lado derecho, ¿sí? O izquierdo. Si nos posicionamos en esta forma, lado izquierdo, y vamos a hacer la vuelta y vamos a terminar donde iniciamos. Ustedes me dicen, lo podemos hacer también a medida que vayamos avanzando, si nos detenemos a hacer el desayuno, el convivio, o hacemos el recorrido. Nos aguantamos un poquito y lo hacemos. No es muy extenso el lugar. Número 1, cuando vayamos caminando, lo que me interesa mucho es que pongan atención en dos cosas que tienen que ver con la tierra y la piedra. Hay que ir observando lo que vamos viendo cuando vamos caminando. 1, la forma de las rocas, cómo están posicionadas, cómo están estructuradas. Y 2, que vayamos viendo, les comentaba ahorita hace un momento, si vemos algún hormiguero. Los hormigueros son clave, ¿sí? Los hormigueros son puntos bien importantes. Ahí podemos encontrar restos de obsidiana, pedacitos de alguna figurilla que esté ahí, tal vez, probablemente, o podemos encontrar también otras expresiones de pedacería, por mencionarlo así. Entonces los hormigueros son muy importantes, ¿sí? Las hormigas tienen una función dentro de la cosmogonía de los pueblos prehispánicos muy importante.
los mitos. Hay un mito bien bonito sobre la hormiga y el maíz. Entonces la hormiga tiene una representación importante porque se mete abajo de la tierra, y abajo de la tierra, acuérdense, está el famoso inframundo, y hay toda una vida que nosotros no observamos. Y la hormiga es uno de los animales encargados de estar en contacto con esa vida que está abajo y con esa vida que tenemos nosotros, que tienen las hormigas como seres humanos. Entonces, observemos nuestras piedras, observemos los hormigueros y, bien importante, vayan viendo el paisaje. Eso es bien importante para el final. Lo que voy a comentar tiene mucho de sentido. Y por último, van a observar algunas rocas que algunas están de manera posicionadas de manera vertical y algunas tienen algunos puntos ahí interesantes. A ver si logran identificar. Hay una sobre todo que está por este lado, que tiene ahí algunas marcas bastante relevantes. ¿Qué sabemos de este lugar? Nada. Prácticamente no se sabe nada de este lugar. Hasta lo que tengo entendido, el INAH lo tiene catalogado dentro de los sitios arqueológicos del estado de Zacatecas. No hay investigación, no hay nada, ¿sí? Absolutamente nada. En algún momento hemos hecho esfuerzos por tratar de traer aquí arqueólogos para que nos den sus puntos de vista, si han venido. A ver si viene un arqueoastrónomo, estas personas que relacionan el cosmos, las estrellas, con lo que se desarrolla aquí en la Tierra. Pero no sabemos nada, ¿sí? Estamos apenas tratando de iniciar. Entonces vamos a iniciar nuestra caminata con todo el cuidado y nos dirigimos hacia este lado. Cualquier duda, inquietud que les vaya surgiendo, nos podemos detener y la vamos tratando de resolver, ¿sí? Aquí, luego lo primero que empezamos a observar, que hay aquí una especie de acceso. Probablemente, muy probablemente, esto pudo ser para mover el agua. Una canaleta. Allá vamos a ver más adelante, muy probablemente ahí, que pudo haber sido donde salía el agua o el depósito. Todos los lugares que están arriba en los montes, acuérdense que los pueblos antiguos, las montañas, los cerros, primero son sagrados. Hay una representación sagrada por varias razones. La primera es que es un lugar de defensa y de protección. Ese es uno de los elementos. Lugares altos que son sagrados y donde te puedes proteger. Ese es un componente. Y el otro es porque toda la flora y la fauna que hay en estos espacios garantiza la subsistencia o la existencia de la gente que pueda vivir aquí, ¿sí? Probablemente aquí donde estamos se puede identificar como el inicio del sitio. Este acomodado, esta estructura que ustedes ven aquí, si se le hace trabajo de prospección o de excavación, evidentemente empiezan a salir ciertas formas. Muy probablemente esto pudo haber sido la entrada o el acceso inicial para el asunto del agua. Todos los cerros, y el ejemplo que tenemos es el Teúl, un cerro se volvía habitable si tenía agua, si no, imposible. Ya sea que esté arriba o tenemos afluentes a los lados. Vamos a ver unas explicaciones cuando vayamos más allá, que tenemos unos arroyos por aquel lado. Si era probable que no tuviera agua aquí el cerro, que yo creo que no, el cerro tuvo haber tenido agua, si no se extraía o se podía obtener de los afluentes más cercanos, ¿sí? Entonces nos vamos a ir caminando en esta dirección para ir observando a su mano derecha y a su mano izquierda, ¿vale? Entonces trate de tepalcate, miren, chiquititos. Y esta es una muestra pues de los tepalcates que se cocía la cerámica, porque hay cerámica que no es cocida. Y entonces cerámica cocida indica de un asentamiento de cierto prestigio, ¿sí?
pedacitos tallados. Pero siempre es una clave los hormigueros. Pedacitos de faltantes. Está otro. Miren un pedazo de guilanche. Ahí ¿Un está. metate sin patitas? Sí, estoy con las hormigas, ¿sale? Mucho cuidado. Ahorita lo vi muy. Mira, Ese sí está muy interesante. es un pedazo de guilanche porque no tiene patita Pero y ya, está desgastada la parte. ya me encontré una manita que le quedaba más o menos del tamaño. Mira, esta parece compacta y está bien liviana, no está pesada. Pero mira, Está bien formadito ese. súper. Ya lo que veníamos viendo desde allá, si se fijan, aquí sigue viniendo el especio de canaleta que inicia allá donde arrancamos. Aquí todavía viene y sigue más o menos aquí, así como vamos, y se pierde más adelante. Entonces aquí nos viene marcando que muy probablemente era para el transporte del agua. Este es un lugar seguramente muy importante, aquí donde estamos, y la roca nos lo demuestra. ¿Sí? Primero vemos cómo está aquí una especie como de aplanado. ¿Sí? ¿Qué pudo haber sido? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se pueden lanzar muchas cosas, pero yo no me atrevería, porque si recuerdan los que conocen el lugar de Momax, hay un punto donde hay como si pareciera una representación del juego de pelota en la mesa de Tesabiosca, en Momax, ahí pegado hacia la parte del poniente. Y entonces siempre hay cosas que nos representan o nos explican la importancia del lugar. Vemos aquí unas señales en esta roca, ¿sí? Nos dicen algo. ¿Qué nos dicen? No lo sabemos. Se tiene que, insistiremos mucho con la investigación para saber a qué representa. Todo hay que leerlo, ¿sí? ¿Cuántos pocitos, evidencias tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acuérdense que todos los números tienen una representación también sagrada, ¿sí? Todo lo que ustedes... Tienen diferente tamaño también. Probablemente el tamaño puede ser por el desgaste, ¿sí? Pero a veces el tamaño puede tener. Los que sí Un tienen significado. un rol importante son Este y aquel los de las esquinas, están de diferente tamaño a los del ¿sí? Entonces todo lo que se representa y se realiza en la roca tiene un sentido. Puede ser los 7 días de la semana. ¿Quién sabe? 70 veces 7. 70 veces 7. Por ejemplo, algunos sostienen que estos eran para poner agua, ¿sí? A lo mejor Se ponían agua, se llenaba solamente lo que alcanza y podías ver algunas estrellas reflejadas en el agua. O sea, estaba estructurado con la bóveda celeste, ¿sí? Acuérdense, los antiguos, los antepasados, tenían todo el tiempo del mundo y se dedicaban a mirar las estrellas, ¿sí? Era lo primero. Por eso se dice que hoy en día nosotros somos muy ignorantes porque no volteamos. Tenemos a veces la explicación arriba de nosotros y nunca nos damos cuenta. ¿Por qué? Por la tecnología, redes sociales, todo lo que ustedes quieran. Pero en ciertas partes del año hay ciertas alineaciones que se reflejan en la roca. Eso está representado en Momax. Hay una roca que es una especie como de calendario, tiene puntitos y está alineado con la bóveda celeste. En ciertas partes del año ahí se ve cada una de las estrellas que están representadas. Adolfo, igual por ejemplo, ya ves que la ubicación dicen que la distribución de las estrellas del manto de la Virgen también tiene en cierto Tiene momento. sentidos, ¿sí? Ajá. Acuérdense que cuando llegan los españoles, la vida se hace todavía más interesante y complicada porque entonces se fusiona lo antiguo y lo español, ¿sí? Y entonces hay que entender ahora
doblemente, y que es más complicado, pero es la riqueza de nuestra cultura, un poco la dinámica. A partir de aquí es como si entráramos en otro lugar del mismo cerro, ¿sí? Vamos a pensarlo de esta manera, como si aquí fuera Como las casas el lugar y eso, y allá, especializado, ¿no? Ajá. ¿sí? Y acá es otra dinámica y otro rollo, ¿sí? Entonces aquí todavía se percibe ciertas formas, ciertas estructuras, pero acá empieza un poco a romperse. Y es como es como decir en una casa, esta es la sala y acá es el patio, el jardín, Exacto. ¿sí? Rompe un poquito la estructura por las formas en las que vamos a ir observando. Acuérdense que los centros ceremoniales es muy bien importante. Los centros ceremoniales no vivían las personas, eso es bien necesario. Los centros ceremoniales cumplían la función, ¿sí?, de hacer rituales, de ir y ofrecer una serie de sacrificios, ¿sí? Y en cierto momento podríamos entender que las personas de mayor rango, sacerdotes, eran los que probablemente podían estar ahí, pero el pueblo está fuera, ¿sí? Abajo, ¿vale? Siempre, hasta la fecha se sigue. Miren, aquí es donde les decía, aquí todavía se percibe la estructura, ¿sí? Lo que decíamos como el redondel. Así es. Ahí donde vienen pasando, ahí viene una forma y luego aquí se abre a otra, como si aquí fuera el acceso o la entrada para este lugar. Esto es una muestra de saqueo, esto que ven aquí. Excavado. Seguramente se vino gente y con algún aparato le detectó algo y se puso a escarbar, ¿no? Entonces se hace el saqueo, ahí lo tenemos. Ese hoyo, como que Ahí va, lo de los hoyos. Acuérdense, ¿qué tipo de tierra es esta que tenemos aquí? Es una tierra brillosa. muy livianita, ¿sí? Es una tierra que tiene cierta arcilla, cierta arcilla. Entonces, esta tierra, acuérdense, la estructura, muy probablemente encontremos más estructura de roca abajo. ¿Por qué seguimos viendo todavía después de muchísimo tiempo el diseño de las estructuras? El monte, la meseta, ¿sí?, por una cuestión de erosión natural, por mucha tierra que le caiga se va, en algún momento se sigue deslavando. Por eso todavía alcanzamos a mirar las formas de la roca, si no estuviera todo cubierto, ¿sí? Entonces probablemente, como es un montículo de piedra, y arriba tiene, no sabemos qué tanta capa sea la que tiene de tierra, pero es un tipo de tierra que es de cierta manera que se va, pero llega también, con los propios ciclos de transición ecológica, por mencionarlo así, ¿no? Entonces es bien importante entender que estos lugares se conservan por el tipo de ubicación que tienen. El ser un cerro elevado con ciertas características permite pues la existencia y la evidencia que estamos viendo hoy en día. Si estuviéramos en un punto plano, muy complicadamente, ¿sí?, muy complicado. Lo vamos a explicar ahorita más adelante de por qué Tlaltenango está fundado abajo, en el valle. Hay un sentido del por qué está ahí y por qué no se mantuvo arriba. Fue una estrategia de evangelización de los españoles para sacar al indígena de su lugar. Hay una frase que todavía se utiliza mucho, no sé si ustedes la han escuchado, ¿sí?, o que a veces la dicen a uno o la expresan de manera peyorativa, que es la de pareces indio bajado la sierra tamborazos. Eso tiene una connotación muy importante. ¿Qué significa? El indígena siempre tiene la tendencia a irse a su lugar, donde él se identifica. Y el español, la estrategia es sácalo de ahí, sácalo, extráelo de ahí, porque si no lo extraes de ahí, nunca lo vas a poder convencer de que cambie, de evangelizarlo. Y entonces, el indígena, ¿cuándo sale de su lugar? ¿En qué momentos sale de su lugar y se mueve? El único momento y el más importante es asociado con las tradiciones religiosas, cuando va a hacer veneración, en este caso a la Virgen de Guadalupe.
Y lo vamos a explicar ahorita cómo es esa situación. Pero hay una explicación de que lo tienes que sacar. No puedes fundar las ciudades en los lugares donde fueron, pero hay unos lugares que sí. Estaba leyendo ayer la noticia. México se acaba de alzar como la Basílica de Guadalupe, como el lugar de peregrinaje que más personas recibe en el mundo. 12.1 millones de personas asistieron a la Basílica en estos días, superando cualquier otro lugar de fe religiosa en el planeta. Y la meseta tiene ya una división, tiene una cerca, que evidentemente pues de aquel lado sigue todavía la meseta, pero ya se termina, en realidad ya no está tan extensa. Se empezó a perder los diseños que vemos aquí, porque esa roca la levantaron de las propias estructuras. Es natural, no pasa absolutamente nada. Pero ya de aquel lado ya se pierde un poco los trazos. Si se fijaron lo que acabamos de recorrer, todo está con estructuras. Cuando estuvimos aquí con el arqueólogo, el doctor Emanuel Márquez Lorenzo, él decía, no estaba como ahorita, ahorita me ha sorprendido mucho porque hemos visto prácticamente todas las estructuras. Se ve bastante bien. Y nos decía él la probable hipótesis que cierta parte de este lugar probablemente pudo haber sido utilizado como lugar donde se trabajaba, donde había probablemente hornos y se hacía aquí la propia cocción de la cerámica, lo que vimos ahorita como restos, ¿no? Y entonces que muy probablemente fue un lugar, muy probablemente fue un lugar de especialización. ¿Qué significa especialización? Significa muchas cosas. La primera, que este lugar estuvo habitado por personas con un conocimiento y desarrollado respecto a la hechura de estos elementos y a la cocción. O sea, en esos años, el que alguien supiera hacer el trabajo cerámico y además la cocción significaba estatus. O sea, era una sociedad de cierta jerarquía. O sea, no cualquiera estaba capacitado para esto. Entonces él nos decía, probablemente es un lugar que estaba diseñado y distribuido para el ejercicio de estar realizando este tipo de trabajos. Es una hipótesis que él ahí nos compartía a ojo de buen cubero, sin hacer ningún tipo de trabajo de investigación. O sea, por eso digo, ahorita es válido todo, porque se puede hipotizar absolutamente todo. Ya la investigación con metodologías especializadas y demás te van diciendo, bueno, esto sí, esto lo vas desechando, incorpora algunas otras explicaciones. Y él en su propuesta, insisto, ahí muy a la ligera, él decía, porque yo le preguntaba, ¿y temporalidad de habitación? ¿Cuándo estuvo aquí la gente? Dice, no, pues habría que hacer pruebas de carbono 14, ¿no? Para estabilizar. Pero él decía, yo me atrevería unos 1000 años atrás, probablemente. Insisto, eso es algo, una hipótesis, nada más. O sea, no quiero ni siquiera decir más porque eso es eso. O sea, necesariamente se tendría que hacer investigación, hacer las pruebas debidas y establecer la datación de las fechas de este tipo de cerámicas. 1. 2. Determinar si efectivamente se construyen aquí o, como se decía hace un rato, es producto de las redes comerciales, como lo decía el director del instituto. ¿Sí? O sea, están comunicados, están comercializando y probablemente sea otro lado. Vino por redes comerciales y terminó aquí. Por eso es importante hacer investigación, para determinar con precisión si esto es de aquí o es de otro lugar. Por último, para pasar al desayuno, miren, hay una historia que cuentan ciertas personas, son las personas de mayor edad o que tienen un aprecio siempre a la historia, y esa es una historia que puede ser muy mística y que puede ser también muy fantasiosa, ¿sí? Pero bueno, la voy a contar porque al final es parte del propio proceso. Se supone, bajo esta lógica y esta historia que va entre lo fantástico, lo mítico y lo histórico, que el Valle de Tlaltenango estaba lleno de agua, ¿sí? Hace miles de años, miles de años. O sea, era un valle que estaba lleno de agua
y que en Momax, Zacatecas, en algún momento ahí se truena o desfoga este valle. Cuando ustedes vayan hacia Momax, voltean a su lado izquierdo, hacia donde se pone el sol. No cuando estén en Momax, antes de llegar a Momax. Y van a ver dos cadenas montañosas que casi se juntan y lo hay como un acantilado. ¿Sí? Esta lógica, esta explicación dice que en algún momento ahí se tronó, que ese es el punto donde el agua salió. ¿Sí? Ok. Cuando vayamos a la Sierra de Morones, vamos a observar en este lado de esta parte ciertas marcas de distintos colores en la roca. ¿Sí? Se supone que cuando el agua permanece muchísimo tiempo por la salinidad y los elementos químicos que tiene, con el tiempo deja ciertas marcas. ¿Sí? Entonces hay unas partes, con mucha imaginación insistiría, que sí se puede identificar ciertas diferencias en la roca de colores. Exacto, ¿no? Que te van diciendo, ¿sí? Los niveles, ok. Cuando ustedes pongan mucha atención cuando viene la temporada de lluvias, ustedes ven un charquito, ¿sí? Cuando se seca el charquito, no sé si se han percatado que queda un sedimento así como más de que, además de los componentes químicos, adquiere una composición o una forma ahí como esponjadita, así como bonita, ¿sí? Bueno, cuando vayamos a la Sierra de Morones y veamos de allá para acá, vamos a observar que todo el valle tiene esas ciertas formas, ¿sí? Como que esas formitas así como una especie de conitos chiquitos, como si fuera el vestigio de los cientos de años que estuvo el agua y queda ese sedimento, ¿sí? Todo mundo debemos de saber que los lugares donde la tierra es más rica es porque ahí hubo agua y absorbió durante miles de años los nutrientes. Entonces, ¿cuáles son las tierras de mayor calidad en el valle? Las que están abajo, porque son las que absorben todos los nutrientes. Si han escuchado la feria del elote, cuando hacen la famosa feria del elote en México, en una parte de México, donde se dan los elotes más grandes del mundo, por ahí donde está el Popocatépetl, me parece. ¿Por qué? Porque son los sedimentos que se absorben y la tierra abajo lo absorbe y ahí te dan unas cosas monstruosas de elotes. Es decir, a partir de la absorción que se hace de los nutrientes. Y acuérdense, por eso las montañas son sagradas. La montaña recibe la riqueza y abajo se absorbe. Por eso las tierras más ricas, los que son propietarios de tierra saben que las tierras de mayor riqueza para la agricultura son las que están pegadas a las montañas, porque son las que te absorben todo el nutriente. Entonces te explicas a veces por qué las tierras que están más pegadas a los ríos, a las montañas, en los valles, son las de mayor, porque absorben lo de las riquezas químicas de las montañas. Y cierro con esto. Se suponía que era un valle, todo lleno de agua, se desfoga, y que entonces los primeros pueblos se empiezan a establecer en las partes más altas. Y los valles todavía no se poblaban, ¿no? Entonces encontramos pueblos, hay ranchos muy antiguos acá en Atolinga. Si alguien conoce un poco Atolinga sabe que son muy antiguos los ranchos de Atolinga, no son tan jóvenes. Entonces, ¿por qué se asentaban en los lugares altos? Yo lo decía, porque es un elemento sagrado, ¿sí? Porque la naturaleza representa algo importante para los pueblos. La cercanía con los dioses también. La cercanía, ¿sí? Protección y seguridad. Protección, seguridad, estrategia y demás. Cosas que todavía observamos. ¿Por qué las iglesias están construidas hacia arriba y no hacia los lados? Porque hay que llegar a la divinidad, estar más cerca, ¿sí? Y se van a buscar a los sumerios, a los babilonios, todas esas culturas antiguas, y todos construían hacia arriba, porque hacia arriba hay que llegar con la divinidad.